El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a los resultados que publicó el INEGI respecto al crecimiento económico de México alcanzado en el segundo trimestre de 2019. Y estos son los datos ya del INEGI en comparación con el primer semestre del año pasado. Tenemos un crecimiento de 0.3, no solo con relación al crecimiento de el segundo trimestre del año pasado con el segundo trimestre de este año. Dijo que contrario a lo que pronosticaban algunos especialistas, la economía mexicana creció y que esto es una buena noticia porque se crea confianza no solo al interior de México, sino también al exterior del país. Despeja el miedo, la intención de crear desconfianza. Nosotros no tenemos duda, pero sí insistir tanto en la recesión, pues sí lleva a crear dudas, cierta incertidumbre. Nosotros sabemos que va muy bien la economía, que está bien el país. Y aunque reconoció que eso no significa que todo esté resuelto en el país, aseguró que la parte económica sí es importante para el desarrollo de la nación, por lo que reiteró que no puede haber malos indicadores, dado que la economía mexicana marcha bien, porque no hay inflación y el peso mexicano se ha fortalecido frente al dólar estadounidense.